Generaciones Me. Lo más trascendente del caso particular nuestro y de los compañeros mineros es el asunto de la insistencia y la necesidad de tener que privatizar el sector eléctrico, de seguir en la misma línea de privatización de los sectores de telecomunicaciones. Ya conocemos esa historia también, sabemos qué tenemos que hacer y ahora debemos de convertirnos todos camaradas, en cada uno de nosotros, en cada uno de los electricistas, en el lugar donde vivimos, tenemos que convertirnos en los organizadores del pueblo de México. Para ello tenemos la conciencia, tenemos la información, tenemos la forma de cómo los propios usuarios advertirles que se los habíamos dicho desde antes, no lo quisieron entender, pero sin embargo hoy están sufriendo las consecuencias de una empresa de corrupción mundial. Pero eso no es todo. El día de hoy sale una nota en el Reforma en donde ya saca las uñas el sindicato del SUTERN, dirigido por Fuentes del Villar, en donde ha detenido ya durante 2 semanas los cheques de las empresas privadas, es decir, ahora ellos mismos aceptan que las empresas privadas que están atendiendo la zona han detenido por 2 semanas ya los cheques. Y esto es porque dicen ellos que, como ocurre en la zona de Comisión Federal de Electricidad, todas esas empresas tienen que pagar el 2% del costo de los contratos que obtuvieron para trabajar en la zona centro del país, y que por lo tanto les van a detener los cheques hasta que no lleguen a un acuerdo con el sindicato del SUTERN. Es decir, ustedes imagínense, no estamos hablando del pago de cuotas sindicales a cada uno de esos esquiroles, de esos empresarios, sino además ahora también seguramente las empresitas que se formaron con los liquidados tendrán ese problema, tendrán que pagar el 2% del costo del contrato. No solamente son las cuotas sindicales, es el 2% del costo de los contratos por haberlos dejado trabajar en la zona centro del país. Y que si esto no se arregla, entonces, aunque los demanden, y a los que los demanden, entonces tendrán que pagar el 6%. Ese es el cinismo con el que se maneja. Entonces, tendremos que aprovechar varias cosas. Miren, en primera instancia, el retiro que están haciendo del subsidio a la tarifa eléctrica doméstica, la mala forma en la que le están cobrando a los comerciantes, es decir, la gente que nos esté escuchando de los diferentes negocios no podrá decir que no es cierto, porque así están llegando la mayor parte de sus recibos. Nosotros les decimos que si ustedes hicieron un contrato con Luz y Fuerza del Centro, tendrán que pagarle a Luz y Fuerza del Centro, y que no sabemos a dónde va a caer ni a qué bolsa está yendo el dinero que le están pagando a Comisión Federal de Electricidad. Lo volvemos a advertir, no sabemos qué es lo que va a ocurrir, y tampoco aceptamos que se diga que somos los responsables porque nos llevamos todos y cada uno de los equipos, que porque nos llevamos todas y cada una de las estadísticas que ya estaban, nos acusan a nosotros de su ineficiencia. En sus propios recibos ahora, a los comerciantes les están llegando adeudos que no tienen, pero los están pagando. Es decir, como en el caso de los usuarios, los que estén por aquí nos estén escuchando, a los usuarios domésticos les están retirando el subsidio en varias formas. Les están cobrando adeudos anteriores que no tuvieron en el primer recibo. Les vuelven a cobrar los adeudos anteriores en el siguiente recibo, y así sucesivamente. Y muchos de ellos los han pagado. Han pagado 200, después 400, luego 800, y los últimos recibos que les están llegando con ese cinismo están sumando todo el consumo que ya les cobraron, e incluso muchos de ellos están pasando a ser tarifa DAC, doméstica de alto consumo. Entonces,
nosotros advertimos desde aquí esa circunstancia porque el siguiente momento de la estrategia de este sindicato, y ya lo hemos dicho, lo saben ustedes, así acordado en la Asamblea General, es que organicemos a todos los usuarios. Cada uno de nosotros en donde vivimos tenemos la obligación de hablar con nuestros vecinos, decirles cuáles son las consecuencias del medidor de prepago. Y es sencillo, hay que decirle al usuario: tú pagabas antes por un bimestre 150 kilowatts a 70 centavos. Los siguientes 100 los pagabas a $1.16 y todos los que consumían más los pagaban a $2.46. ¿Cuál es el efecto que hoy está ocurriendo? Incluso con algo que ya anunciaron, con el cambio de medidores de prepago, camaradas. Hay que decírselo al usuario. Van a promediar el costo de la tarifa doméstica, es decir, suman 70 centavos más 1.16 más 2.46, lo dividen entre 3 y desde el primer kilowatt con el medidor de prepago los usuarios lo van a pagar a $1.44, es decir, no más el subsidio de los primeros 150 kilowatts a 70 centavos, ya no más el subsidio a 1.16 por los siguientes 100. Todos los que consuman los van a tener que pagar a 1.44. Y aquellos que consumían mucho y que lo pagaban a 2.46, aquellos que tienen grandes mansiones, para ellos va dedicada esta apuesta de medidores de prepago, porque en vez de pagarlos a 2.46 los van a pagar a 1.44. Es decir, siguen molestando y siguen fastidiando al pueblo de México, porque de los 6.200.000 usuarios que tenemos, normalmente 4 millones de usuarios consumían en el promedio de 280 kilowatts bimestrales. Es decir, para ellos va la factura del retiro del subsidio, hay que decírselos. Y en el caso de los comerciantes, les están llegando ya avisos por escrito con el logo de Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y dicen: o me pagas el adeudo que tienes, y aunque les muestren todas las facturas de que no tienen un solo adeudo, es o me pagas o te corto el servicio. Los otros anuncios que están haciendo para los industriales, para los propios comerciantes, dice el anuncio: o sacas tus medidores a la calle o te cortamos el servicio hasta que no lo hagas. Es decir, con total impunidad se está llevando adelante el trabajo de Comisión Federal de Electricidad. Advertimos esto a los comerciantes, que no digan que no se dijo por parte de quienes los atendíamos, pero además decirles, en un ejemplo simple que normalmente se le dice a los usuarios: ustedes hicieron un contrato con Luz y Fuerza del Centro y ahora está llegando otra empresa a quererles cobrar. Simplemente vamos a poner aquí el ejemplo: si una persona compra telas, hace un contrato y los tiene que ir pagando poco a poco, aquí enfrente en Parisina, no puede llegar el señor aquí de esta otra tienda que está enfrente a quererle cobrar a esos usuarios. Es exactamente el mismo problema. Es decir, ellos llegan y dicen: es que aquí está el decreto de extinción, es que esa empresa ya no existe. Mentiras. La laguna jurídica que existe en este momento es que tiene que aparecer en el diario oficial de la Federación quién va a ser el suministrador, si así fuese el caso, quién va a ser el suministrador que se va a hacer cargo de la zona centro del país. Y eso es lo que nosotros estamos peleando con nuestras demandas, porque en una demanda de esa naturaleza, si ellos en este momento dijeran y sacaran en el diario oficial cualquier documento en donde digan Luz y Fuerza ya no existe y por ende hoy se va a hacer cargo, incluso que así lo dijeran, Comisión Federal de Electricidad, automáticamente opera el patrón sustituto de acuerdo a lo que establece las leyes mexicanas. Por lo tanto,
Todos los usuarios tienen la facultad de no pagar la energía eléctrica hasta que no se resuelva el conflicto. Todos los usuarios, llámese domésticos, comerciales, industriales, incluso los del servicio público, el alumbrado, el bombeo, etc. A nuestros compañeros campesinos les decimos, los que están en nuestra zona de atención, no es posible que les estén llegando adeudos por más de 50,000 pesos. Se los acumulan y en este momento muchos de nuestros compañeros campesinos que utilizan